Hola, vamos con el tema 10, el núcleo celular. Como todos sabéis, o por lo menos intuís, el núcleo es la parte más importante de la célula. Es esencial que sepáis que solo podemos observar al microscopio el núcleo cuando la célula se encuentra en la interfase. La interfase es la parte del ciclo celular en la que la célula no se está dividiendo. Pero bueno, es fácil encontrarlo, es fácil poder verlo, puesto que durante el 90% de la vida de una célula se encuentra en interfase. Bien, aquí tenemos en la imagen un núcleo. El aspecto es redondeado, como son la gran mayoría de los núcleos. Eso no quiere decir que haya células con núcleos diferentes. Por ejemplo, los glóbulos blancos tienen un aspecto muy raro, como polilobulado. Pero bueno, lo normal es que el aspecto del núcleo sea más o menos redondeado, esférico, que tenga una posición central en la célula. Y existe lo que se conoce como RNP, que es relación nucleoplasmática. Es decir, que la relación entre el tamaño del núcleo y el del citoplasma es constante. Si la célula crece, en proporción va a crecer el núcleo. Si crece el citoplasma, va a crecer el núcleo. ¿Vale? RNP, relación nucleoplasmática, y que esta relación es constante. RNP. Vale. Como os decía, solo podemos ver el núcleo cuando la célula se encuentra en la interfase. Si os dais cuenta, en esta otra imagen el núcleo está en división. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo vemos? Pues porque durante la división, durante la mitosis, la membrana que rodea el núcleo se desintegra. De manera que aquí lo que se puede intuir es, en esta mancha es un centriolo y aquí es otro centriolo, y todo esto son los filamentos del uso acromático. Pero no podemos observar el núcleo y cada una de sus partes. Bueno, ¿cuáles son estas partes de las que está compuesto el núcleo? Pues prácticamente creo que las conocemos. Vamos a repasarlas. Mirad, continuamos en esta imagen. Aquí podemos ver una mancha oscura densa dentro del núcleo que corresponde con el nucleolo. Rodeando al núcleo tenemos una membrana. Esta membrana es doble. Es una envoltura nuclear formada por una doble membrana que tiene poros. Aquí no los podemos apreciar, ahora en otra imagen lo veremos más detenidamente. Y en el centro del núcleo hay un líquido análogo a lo que es el citoplasma y se llama nucleoplasma o carioplasma. Es donde se encuentra el ADN, el material genético de la célula. Como el núcleo está en interfase, este ADN se encuentra en forma de cromatina. Y os voy adelantando cositas. Por ejemplo, estas manchas que vemos aquí más oscuras corresponden a lo que se conoce como heterocromatina. Es decir, es una cromatina más densa. Y la parte más clara se corresponde con lo que conocemos como eucromatina. Es una cromatina más laxa, menos densa, se aprecia pues más clarita al microscopio electrónico, como se puede distinguir fácilmente en esta fotografía. Bueno, aquí tenemos el dibujo de un núcleo. Entonces, vamos a ver si somos capaces de identificar cada una de sus partes. Empezamos por el 1. El 1 está señalando pues esta parte verde. ¿A qué creéis que corresponde esta parte verde? Bueno, pues sí, se trata de la envuelta nuclear formada por una doble membrana, como podéis ver ahí, una y dos. Dentro de esa membrana, como cada vez que había dos membranas, decíamos que existe un espacio. En este caso se llama espacio perinuclear. Eso corresponde el número 1. Vamos con el 2. El 2 está apuntando aquí, pero también apunta aquí. Esto nos podría liar y pensar que eran poros, pero si nos damos cuenta, esto es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y qué es lo que lleva el retículo endoplasmático rugoso adherido a sus paredes? Venga, ¿qué lleva? ¿Lo sabéis o no? Sí, lleva ribosomas. Mirad, es importante. ¿Os acordáis cuando veíamos el retículo endoplasmático rugoso que decíamos que se reconocía porque su membrana era una prolongación de la membrana nuclear, de la doble membrana del núcleo? Pues aquí lo podéis apreciar muy bien. Esta es la membrana nuclear y si seguís esa membrana veis como el retículo es una extensión de la misma. Está unida por ahí, está unido por aquí con todos sus ribosomas adheridos. Por lo tanto, el 2 sería ribosomas. Vamos con el 3. Aquí lo tenéis. ¿Qué creéis que representa el número 3? Se ve fácilmente, ¿no? La membrana nuclear está interrumpida
muchísimas ocasiones por lo que conocemos como poros. Ahora veremos que eso se denomina complejo del poro. El 4, este es fácil, ¿no? Representa el nucleolo. El 5 representa la cromatina, el material genético. Este núcleo se encuentra en estado interfásico, si no, no lo veríamos, como hemos dicho anteriormente. El 8 hace referencia a este líquido que está rellenando todo el núcleo. Decíamos que se conocía con el nombre de, venga, ¿cuál? Nucleoplasma o carioplasma. Es igual que el citosol, una dispersión coloidal en la que hay disueltos enzimas. Bueno, pues aquí quedan perfectamente representados cada una de las partes que forman el núcleo de las células eucariotas. Y la pregunta del millón, ¿cuáles son las funciones del núcleo? Porque si hemos dicho que es una de las partes o la parte más importante de una célula, es imprescindible para la vida de la misma casi. ¿Para qué sirve? Pues mira, en primer lugar es importantísimo porque es el lugar donde está albergada la información genética, donde se recoge, se guarda el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Tendríamos otra función muy importante y es que el nucleolo, que lo tenemos aquí, tiene una importante función y es fabricar ARN, ácido ribonucleico. Por lo tanto, otra de las funciones del núcleo será fabricar ácido ribonucleico y, bueno, pues el núcleo es el director, es el jefe de las células, es el que organiza, el que gestiona. Por lo tanto, interviene muy activamente controlando la división celular. Bueno, aquí tenéis las funciones, os las he puesto aquí para que las tengáis. Como os decía, alberga la información genética, fabrica ARN, controla la división celular, también controla el desarrollo de las células, controla los procesos de diferenciación celular y controla la especialización celular. Es decir, controla todo lo que sucede en las células y procesos tan importantes como la división y como la diferenciación de la misma. Hemos dicho que el núcleo está rodeado por una envuelta nuclear que es doble. Aquí tenéis un dibujito de la misma. Tiene una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna y en medio quedaría el espacio perinuclear. Vale, la membrana nuclear externa está limitando pues, con el citoplasma y la membrana nuclear interna con el nucleoplasma. Esta membrana está interrumpida por numerosos poros. La membrana externa, además, como vimos en el dibujo anterior, puede tener, puesto que era una prolongación, el retículo endoplasmático rugoso, una prolongación de la misma, esta también tiene ribosomas adheridos y, como hemos dicho, continúa con el retículo endoplasmático. Y la membrana interna, y esto me interesa porque es nuevo, lo vimos cuando vimos el tema de los orgánulos y el citoesqueleto, a ver si os acordáis. Pues esta membrana, esto que tenéis dibujado, esta red que está aquí dibujada en verde, son filamentos del citoesqueleto. A ver quién se acuerda qué tipo de filamentos eran y qué función tenían aquí. Lo vimos, repito, en el tema anterior cuando estudiamos el citoesqueleto. ¿Lo recordáis? Bueno, pues lo digo. Esto es una red, como podéis observar. Es que es un dibujo así más de niños pequeños, pero es donde mejor, el dibujo que he encontrado donde mejor se puede apreciar que en realidad es una red. Entonces, toda la membrana nuclear interna está tapizada por esta red. Y esta red son filamentos intermedios. Recordáis que los filamentos intermedios eran polímeros y podían ser polímeros de cualquier proteína. Vale, y forman lo que conocemos como lámina nuclear. La tenéis aquí, red de filamentos intermedios que forman la lámina nuclear. ¿Para qué sirve esta lámina nuclear? Pues tiene varias funciones. En principal de ellas es el lugar donde se ancla la cromatina. Aquí dentro está el nucleoplasma y la cromatina, pues la cromatina está anclada a esta lámina nuclear y además regula el crecimiento y la desaparición de la membrana. Vamos a ver más adelante que durante la mitosis lo que sucede es que la membrana nuclear se desintegra y después al final de la misma vuelve a formarse. Bueno, pues todo este proceso de crecimiento y desaparición de la membrana lo regula esta lámina nuclear. Vale, interrumpiendo esta membrana, pues como ya hemos dicho en sucesivas ocasiones, tenemos poros, múltiples poros. Los poros son las puertas que comunican el nucleoplasma con el citoplasma y son estructuras muy complejas, no es un simple agujerito sin más, ¿vale? Es importante que tenéis claro que son estructuras muy complejas formadas por miles de proteínas. Las nucleoporinas lo que hacen es unirse formando 8 bloques. Mirad, aquí los tenéis representados. Esta es la vista del poro desde arriba, ¿no? Entonces,
Estos serían los bloques proteicos, 8 bloques de proteínas. Esas proteínas se llaman, repito, nucleoporinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y forman lo que se conoce como complejo del poro. Aquí tenéis otra imagen donde podéis verlo de forma frontal, digamos. Esto es desde arriba y esto es de frente, ¿vale? Es una estructura, como os decía, muy compleja. La función del complejo del poro es el paso de sustancias desde el interior del núcleo al citoplasma y viceversa. Entonces, de forma pasiva, pues solo pueden pasar pequeñas partículas. Y luego también tienen que pasar grandes partículas como el ARN mensajero, que os recuerdo que se sintetiza en el interior del núcleo y tiene que viajar hasta el citoplasma. El transporte de estas grandes moléculas sí que requiere un gasto energético. Además, también pasan por aquí las subunidades ribosómicas que también se sintetizan en el núcleo, en concreto en el nucleolo. Y después, desde el citoplasma hasta el núcleo, también tienen que atravesar este complejo del poro grandes moléculas, como por ejemplo enzimas o proteínas que están implicadas en los procesos tanto de replicación del ADN como de transcripción que tienen lugar en el interior del núcleo. Vamos con el nucleolo. El nucleolo es una estructura más o menos esférica que se encuentra en el interior del núcleo, en concreto en el nucleoplasma. No hay un solo nucleolo, puede haber 2, 3 o incluso más en función de la actividad de esta célula. El nucleolo está formado por ADN, por ARN y por proteínas. ¿Cuáles son las funciones de este nucleolo que lo hacen tan importante? Pues la función es sintetizar ARN. Os recuerdo que a partir del ADN se transcribe, se sintetiza ARN nucleolar. Pero no todos los genes que se encuentran formando esta cadena de ADN transcriben para ARN, solamente un grupo de genes. Estos se conocen, esta región de genes que transcriben para ARN nuclear se conoce como la región organizadora nucleolar y la abreviatura es NOR, con mayúscula, NOR. Por lo tanto, solo algunos genes de esta cadena de ADN transcriben para ARN nucleolar. Una vez que se ha transcrito, esta cadena de ARN nucleolar se fragmenta, dando lugar a cadenas de ARN ribosómico. El ARN ribosómico a continuación lo que hace, bueno, primero tiene que madurar y una vez que ha madurado, lo que hace es unirse con proteínas ribosómicas que han llegado al nucleolo atravesando los poros nucleares desde el citoplasma. Se unen, se ensamblan y forman las subunidades mayores y menores de los ribosomas. Estas subunidades, una vez que se han formado, atraviesan los poros nuevamente hasta el citoplasma y solo se ensamblan, os recuerdo, las subunidades ribosómicas cuando van a realizar su función, que es la síntesis proteica. Aquí tenéis una imagen de microscopía electrónica, se ve regular, ¿vale? Pero deberíais por lo menos llegar a intuir un poco cada una de las partes del núcleo. Mirad, aquí con el número 1 están los ribosomas. Bueno, esta sería la membrana, si os dais cuenta, la doble membrana nuclear y el espacio perinuclear en medio. Entonces, en esta membrana, interrumpiendo esta membrana, estas zonas más densas serían los poros nucleares, el complejo del poro, ¿vale? Y aquí decíamos que si esto es el citoplasma y esta es la parte, el nucleoplasma, podemos identificarlo porque aquí hay partes más oscuras acompañadas de otras más claras. Recordabais al principio del tema que os decía que eso recibía el nombre de heterocromatina y eucromatina. Pues eso, el número 6 sería la heterocromatina y esta zona más clara es la eucromatina. Por eso tenemos que aprender a identificar toda esta parte como la parte interior del núcleo y toda esta parte como la del citoplasma. Por lo tanto, estas partes más densas que se aparecen aquí, que están nombradas con el número 1, podemos o debemos llegar a interpretar que son ribosomas, porque decíamos que había ribosomas adheridos a la membrana nuclear externa. Ya sé que hay que echarle un poquito de imaginación. Mirad, el 3, como hemos dicho, es el espacio perinuclear, el 4 la membrana nuclear externa, el 5 la membrana nuclear interna y el 6 la cromatina. El siguiente componente del núcleo es la cromatina. Pero antes de empezar a ver exactamente qué es la cromatina, que ya lo vimos en el tema de los ácidos nucleicos, quiero haceros una introducción del ciclo celular que ya nos sirve para el tema que viene. Mirad, este dibujo que tenéis aquí representado representa el ciclo celular, es decir, toda la vida de una célula, desde que nace hasta que se divide en dos, dando lugar a dos células hijas. Entonces, comenzaríamos aquí, en la G1.
teníamos una fase que se llama G1, G es de grow, crecimiento. Después está la fase S de síntesis y la fase G2 nuevamente de crecimiento. Vale. La G2, la S y la G1 constituyen lo que conocemos como interfase. Una célula se pasa el 90% de su vida en la interfase. Y después nos queda una última fase que forma parte del ciclo celular, que es la mitosis. También hay células que entran en meiosis, que es a la meiosis entran las células para formar los gametos, pero la mayoría de las células entran en mitosis. Esta es la fase de división. De acuerdo. Pues esto lo tenemos que tener muy claro. Y a partir de aquí, entender que el ADN se encuentra en forma de cromatina en la fase G1, la S y la G2, es decir, durante toda la interfase. ¿Y qué es la cromatina? Bueno, pues ya lo hemos visto, que la cromatina es ADN, pero es un ADN que se encuentra unido a proteínas. Hablábamos que la gran mayoría de esas proteínas son histonas, que lo que hacen es darle estabilidad a ese ADN, ayudar a compactarse, pero también hay otras proteínas que son proteínas no histonas, no son histonas, y también hay algo poquito, pero hay algo de ARN. Por lo tanto, la cromatina es la suma de estas moléculas, ADN, proteínas histonas, proteínas no histonas y ARN. Mirad, también os he puesto aquí para que lo tengáis en cuenta que durante la fase S, la fase de síntesis, tiene lugar la replicación del ADN. Es decir, a partir de una copia de ADN pues se forman dos. También tiene lugar la duplicación de los centriolos. El centrosoma se duplica. Todo esto ocurre porque se está preparando para la mitosis. Y aquí, en esta fase, comienza la condensación del material genético. Muy poquito, pero sí empieza esta cromatina, empieza a condensarse. Y esa condensación va aumentando a medida que vamos avanzando en este ciclo celular. Porque la mitosis, en concreto en la metafase, que es la segunda fase de la mitosis, es cuando podemos diferenciar perfectamente a los cromosomas, que os recuerdo que hablábamos de cromosomas como el máximo grado de condensación del ADN. Bueno, pues vamos a ver cómo se condensa este ADN, que hemos dicho que empieza a hacerlo en la fase S o fase de síntesis de la interfase. Esto es repaso del tema de los ácidos nucleicos, del tema 6, pero bueno, nos viene bien repasar. Entonces, el ADN decíamos que era una doble hélice, que esta era la estructura secundaria del ADN. El modelo propuesto por Watson y Crick tenía la doble hélice de ADN un diámetro de 2 nanómetros. Que esta doble hélice de ADN se empaquetaba. Y el primer nivel, el primer escalón de empaquetamiento es la fibra de cromatina de 10 nanómetros. A partir de aquí en adelante es cuando hablamos de cromatina. Esta fibra de cromatina tiene un diámetro de 10 nanómetros. ¿Y en qué consiste esa fibra de cromatina? Pues os recuerdo que esta fibra de cromatina se conocía comúnmente como collar de perlas y que cada una de esas perlas decíamos que era un nucleosoma. Ese nucleosoma estaba formado por un octámero de histonas. Y enganchando, como si de un broche se tratara, había otra histona, que era la H1. Entonces, repito, aquí en esta imagen se ve mejor en detalle. Cada perla de estas forma un nucleosoma y un nucleosoma está formado a su vez por un octámero de histonas. 2H2A, 2H2B, esta y esta, el H2A es esta y esta, 2H4, esta y esta, y 2H3. De manera que ahí van 8 histonas. Estas 8 histonas están enrolladas con esta fibra de cromatina y como si fuese un broche, una separación, no sé cómo lo queráis ver, tenemos otra proteína que está fuera y que se llama H1, pero que también forma parte del nucleosoma. No sé si eso quedó claro en el tema de los ácidos nucleicos. El nucleosoma está formado por el octámero de histonas, la fibra de cromatina que lo rodea y esta proteína histona H1 que está ahí a modo de broche, de cierre. Y uniendo cada nucleosoma, aquí tenemos uno, otro y otro, y uniendo cada nucleosoma hay un trocito de ADN. Ese trocito de ADN se llama ADN espaciador o linker. Decíamos que aproximadamente enrollando a un nucleosoma teníamos unos 150 pares de bases, ahí lo he puesto. Mientras que el ADN espaciador o linker lo componen aproximadamente 50 pares de bases. Y esto sería la composición del collar de perlas o fibra de cromatina de 10 nanómetros. Por lo tanto, decíamos que la doble hélice de ADN propuesta por Watson y Crick tenía un diámetro de 2 nanómetros. El siguiente nivel de compactación era la fibra de cromatina o collar de perla
cuyo diámetro era de 10 nanómetros, pero este collar de perlas se podía enrollar sobre sí mismo, dando lugar a la fibra de 30 nanómetros, también conocida como solenoide. ¿Qué es lo que ocurre en este solenoide? Bueno, pues como he dicho, que se enrolla este collar de perlas sobre sí mismo. Y ahora, estas proteínas H1 que estaban cerrando cada nucleosoma interaccionan con el ADN espaciador y dan lugar pues a esta fibra con 6 nucleosomas por vuelta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y con un grosor o un diámetro de 30 nanómetros. En esta imagen de microscopía electrónica se puede apreciar perfectamente como aquí tenemos una fibra de cromatina de 10 nanómetros o collar de perlas y está bastante más gruesa, de 30 nanómetros, constituye el solenoide. Bueno, pues estamos aquí. Entonces, sigue empaquetándose el ADN. Pero estos niveles de empaquetamiento pues, son peor conocidos, no vamos a entrar en detalles en ello. Pero sí que hay que tener claro que el ADN o esta cromatina, a medida que avanza la célula en su ciclo celular, sigue empaquetándose, sigue compactándose hasta llegar al máximo grado de compactación, que es el cromosoma. Este máximo grado de compactación se hace visible durante la metafase, que es la segunda fase de la mitosis. Pero los cromosomas ya están formados en la fase anterior o profase. Mirad, a su vez dividimos la cromatina en dos tipos. En la heterocromatina, que como os avanzaba al principio del tema, son las zonas que se aprecian más oscuras con el microscopio electrónico. Todas estas zonas más oscuras dentro del nucleoplasma corresponden con la heterocromatina y la eucromatina, que son las zonas que se observan más claritas. Vale. En los apuntes viene mucho, pero solo me interesa que sepáis de la eucromatina y de la heterocromatina lo que os he puesto aquí. La eucromatina es cromatina con un grado bajo de condensación, muy poco condensada, y tiene un aspecto laso y difuso, es decir, es la que se observa clara al microscopio. Lo más importante de todo, la eucromatina es una cromatina activa, es decir, es una cromatina que se puede transcribir. ¿Qué le pasa? ¿Por qué sí se puede transcribir y la otra no? Pues porque al ser lasa permite que los enzimas se introduzcan dentro de las hebras del ADN, los desenrolla y pueda tener lugar la transcripción, es decir, el paso de ADN a ARN. Mientras que lo que sucede con la heterocromatina es que está altamente empaquetada, altamente condensada, tiene un aspecto denso, un aspecto oscuro, y no permite el acceso de los enzimas encargados de la replicación y transcripción, sobre todo de la transcripción del ADN a ARN. Por lo tanto, la transcripción es inactiva. Heterocromatina oscura, transcripción inactiva. Eucromatina clara, transcripción activa. Mirad, la heterocromatina es el ADN que forma parte, por ejemplo, de los telómeros de los cromosomas, de la parte de arriba de los cromosomas que vamos a ver luego, o también de los cromosomas sexuales X, que también veremos a continuación. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro cromosoma. Decíamos que era el máximo grado de condensación de la cromatina, era el cromosoma, y que los cromosomas empiezan a formarse en la primera fase de la mitosis, llamada profase, pero que no los podemos ver hasta la siguiente fase de la mitosis, que es la metafase. ¿Cuál es la función de los cromosomas? Os lo pongo aquí, importante, asegurar el reparto equitativo de la información genética entre las células hijas. Vamos a empezar a estudiar cada una de las partes que forman un cromosoma. La primera y más importante, sobre todo porque se repite tantas veces que quiero que tengáis claro muy bien de qué estamos hablando, son las cromátidas. Aquí pone cromátidas hermanas. ¿Qué es una cromátida? Pues mira, la cromátida es todo esto. Este cromosoma está formado por dos cromátidas, pero también podría estar formado por una única cromátida. Entonces, os la voy a quedar señalado, a ver si soy capaz de hacerlo, ¿qué es una cromátida? Esto sería una cromátida y la otra sería su cromátida hermana. ¿Qué significa su cromátida hermana? Que durante la replicación del ADN se hace una copia exactamente igual de esta cromátida. Por eso este cromosoma pues está formado por dos cromátidas y decimos hermanas porque son copias idénticas, son exactamente iguales la una que la otra. Vale. La siguiente parte son los brazos, que tampoco vienen aquí representados. Bueno, como veis, cada cromosoma tiene como, yo lo asemejo siempre a un muñequito y que esta es la cintura, el cinturón. Este centro, esta parte más
estrangulada del cromosoma recibe el nombre de centrómero o constricción primaria. Se habla habitualmente de centrómero. Vale. Pues desde todas las cromátidas, la parte de las cromátidas que va desde el centrómero hasta el final del cromosoma hacia arriba y desde el centrómero hasta el final del cromosoma hacia abajo, reciben el nombre de brazos. Mirad, lo voy a hacer en verde. Es decir, desde el centrómero hacia abajo tenemos un brazo y desde el centrómero hacia arriba tenemos otro brazo. Todos los cromosomas van a tener dos brazos, bueno, casi todos, ahora veremos que hay algunos que no, y los cromosomas pueden tener una única cromátida o, si ya se han replicado el ADN, dos cromátidas. Vale, a la altura de este centrómero, que tampoco aparece aquí dibujado, lo voy a dibujar yo, tenemos unos discos proteicos conocidos como cinetocoros. Discos proteicos conocidos como cinetocoros. ¿Para qué sirve este cinetocoro? Bueno, pues es el lugar de enganche de los microtúbulos del uso acromático durante la mitosis. Los cromosomas se enganchan a este uso acromático, que ya veremos que se forma, y estos microtúbulos pues los colocan o separan en las cromátidas, lo que sea. Entonces este es el lugar, es como un arnés por el que el cromosoma se engancha al microtúbulo durante la mitosis. Vamos con más partes. Mirad, aquí arriba tenemos lo que conocemos como constricción secundaria, es decir, hablábamos de un estrangulamiento más o menos en el centro, que era el centrómero, y arriba hay otra constricción, conocida como constricción secundaria. Bueno, pues a raíz de este estrechamiento aparece otro trozo de cromosoma que es el satélite. Este trozo satélite está formado por ADN NOR. ¿Os acordáis del ADN NOR? La región organizadora nucleolar, la región formada por genes de ADN que teníamos en el nucleolo, que acabábamos de hablar de ella, que eran los que transcribían para ARN nucleolar. Bueno, pues esta zona del cromosoma, conocida como satélite, es la que está formada por ADN NOR, región organizadora nucleolar. Bien, ¿qué nos falta? Ah, bueno, los telómeros. Mirad, los telómeros. Aquí aparece una flechita indicando el telómero. Yo nuevamente voy a colorearlo para que se vea mejor. A ver, por ejemplo, de amarillo que se ve. ¿Qué son los telómeros? Pues mirad, los telómeros son los extremos que aparecen en los brazos de los cromosomas. Son extremos protectores. Yo siempre lo he estudiado y me parece un símil buenísimo con un cordón de los zapatos. Los cordones de los zapatos tienen en sus extremos unas zonas de plástico, unos extremos de plástico que nos ayudan pues a meter los cordones o a que no se deshilachen. Pues el telómero es algo parecido para el cromosoma. Son extremos protectores, protegen al resto del cromosoma. Y están formados también por ADN no codificante. ¿Recordáis la cromatina que estaba altamente condensada y que veíamos oscura en el nucleoplasma, que decía que era inactiva, que no transcribía para ARN? Bueno, pues los telómeros están formados por ese tipo de cromatina, por heterocromatina. Y tienen una particularidad, y es que los telómeros se van acortando a medida que la célula se va dividiendo. Si llega un momento en que la célula pierde su telómero, pues quiere decir que la célula muere. Una curiosidad es que, por ejemplo, las células cancerosas mantienen intactos sus telómeros. Finalmente me queda por describiros las bandas. Mirad, aquí las tenéis. Uy, aquí las tenéis. Veis que los cromosomas aparecen bandas, como si estuvieran dibujados a rayas. Pues estas rayas, estas bandas, aparecen en colores más oscuros y es porque se han teñido con determinados colorantes. No tiene más, pero en cada banda contienen pues una serie de genes determinados, que si os dais cuenta son exactamente iguales en una cromátida y en una cromátida y en la cromátida hermana. Vamos con los tipos de cromosomas. Mirad, para clasificar los cromosomas lo que hacemos es atender a la longitud de sus brazos fundamentalmente. El clásico cromosoma, el que se dibuja siempre, el cromosoma que tiene el centrómero más o menos en el medio, la longitud de sus brazos, los brazos de arriba y los de abajo es aproximadamente igual. Esto es un dibujo, luego la realidad no es tan claro, pero bueno, estos se llaman metacéntricos. Si el centrómero está bastante desplazado hacia uno de los lados, hacia arriba o hacia abajo, y unos brazos son más largos que los otros, hablamos de cromosomas submetacéntricos. Cuando está muy desplazado,
cromosomas acrocéntricos y cuando prácticamente no existen los brazos de arriba, es decir, que el cromosoma comienza en el centrómero y solamente tiene los brazos inferiores, hablamos de cromosomas telocéntricos. Y terminamos el tema con el cariotipo. Mirad, el cariotipo es muy sencillo, simplemente es el conjunto de cromosomas que tiene una célula de una especie, pero ordenaditos y colocados para que los podamos estudiar. Los científicos, bueno, pues por unas metodologías avanzadas, lo que hacen es coger estos cromosomas, fotografiarlos y organizarlos por parejas de cromosomas homólogos. Un cromosoma homólogo es una pareja donde un cromosoma viene del padre y otro cromosoma viene de la madre. No son cromosomas idénticos, son cromosomas parecidos. Bueno, y en el cariotipo lo que hacemos, como os he dicho, es organizar estos cromosomas en función de su tamaño y de su forma. Si os dais cuenta, se van poniendo en parejas y se van numerando. ¿Vale? En el caso del cariotipo humano, tenemos 22 parejas de cromosomas. Los primeros, el 1 son los más grandes y el 22 veis que son más pequeñitos. Luego también, atendiendo a la forma, estos son cromosomas metacéntricos, sin embargo, estos son telocéntricos. Y la última pareja, aquí vienen representados los dos, pero hay una única pareja número 23 que corresponde con los cromosomas sexuales. Si el individuo es una mujer, en este caso, porque estamos hablando de cariotipo humano, tenemos dos cromosomas X porque son dos cromosomas metacéntricos. Si el individuo es un hombre, tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, que no es más que la forma de los mismos. Vale. En una célula somática, os recuerdo que las células somáticas son todas las células de nuestro organismo a excepción de las células sexuales. Y esto de 2N indica que es un organismo diploide. Un organismo diploide son los organismos cuyos cromosomas se organizan en parejas de dos, de cromosomas homólogos, como os he dicho antes. En el caso de los humanos somos organismos diploides. Por lo tanto, una célula somática, cualquier célula de nuestro organismo, que por lo tanto es diploide y como os he dicho tiene que tener sus cromosomas organizados de dos en dos, está formado por 22 parejas, como os he dicho, desde la 1 hasta la 22, de cromosomas. Estos cromosomas reciben el nombre de autosomas. Los autosomas son los cromosomas que no son sexuales. Y una pareja, en el caso, imaginaros pues que esto es un chico, una pareja de cromosomas sexuales. XY en el caso de chico y XX en el caso de chica. ¿Qué ocurre con las células reproductoras, con nuestros gametos, con nuestros óvulos y con nuestros espermatozoides? Pues los gametos son células haploides, sus cromosomas no están organizados en parejas, sino de forma individual. Tendremos la mitad de la dotación cromosómica de esta célula. Por lo tanto, 23 cromosomas, no 23 parejas, sino 23 cromosomas diferentes que no forman parejas. Y un cromosoma y un único cromosoma sexual, que será X o será Y. En el caso de los espermatozoides y en el caso de los óvulos será siempre X. Y con esto doy por concluido el tema 10. Espero que os sirva, que lo podéis estudiar bien por aquí y grabaré también otro vídeo del próximo tema. Venga, hasta luego, cuidaros, un beso, adiós.